estimados hermanos, una vez más estamos acá en el templo en este día, ya cumpliéndose 7 semanas, casi 50 días de que no hemos podido reunirnos como lo veníamos haciendo normalmente. Pero queremos dar gracias a Dios que Él nos permita hacerlo de esta forma, queridos hermanos. Así que desde aquí les saludamos cariñosamente en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. No solamente en nuestro circuito, que como hemos dicho, otras veces, ¿no es cierto?, comprende por el norte Santa Fe, viniendo hacia el sur El Peral, luego Rengalil, un lugar naturalmente recordado. Esperamos que Dios bendiga allí, por ejemplo, a la familia Nahuelán Elgueta. Ellos son hermanos muy amados, que les recordamos siempre. Dios quiera bendecirles. Y siguiendo más al sur, ¿cierto? Ya llegamos acá a Padre Las Casas y continuamos hacia la cordillera, Pitrufquén, Millagüín. Y es un gusto, es una bendición poder saludarles, estimados hermanos, a todos y cada uno de ustedes y confirmar una vez más que en medio de todo el Señor está con nosotros. Él nos ha cuidado, ha sido bueno en gran manera con nosotros sus hijos. Un detalle, una cosa bien interesante que quiero mencionar hoy es agradecer a los hermanos que en su calidad de presidentes, de departamentos, de directores o la función que sea al interior de la iglesia, contribuir, hermanos, para que la iglesia se mantenga educándose en el Evangelio. Me refiero a los jóvenes, a la escuela bíblica y a la iglesia en general, ¿no es cierto?, que hemos estado utilizando en este tiempo distinto estos medios para poder animarnos mutuamente. Así que ojalá podamos mejorar esto, ¿no es cierto?, y estos medios tecnológicos, ¿no es cierto?, puedan ser en este tiempo que nos mantenemos un poquito alejados, de mucha bendición para todos. Así que un saludo cariñoso para todos ustedes, hermanos, y sigamos en esa misma dirección, ¿no es cierto?, proveyendo información, animándonos a través de la palabra, como muchos de ustedes hacen, enviando un texto de la Biblia, un pasaje de la Biblia, un comentario. Eso es muy animador, es muy hermoso. Así que una vez más digo que Dios les bendiga. Bueno, en cuanto a mí, en este día es una bendición poder otra vez compartir de la palabra de Dios. ¿De qué hablaremos hoy? Sin duda de ella, de las Escrituras, de la palabra de Dios. He querido ponerle un pequeño título acá al mensaje de hoy: Principio de Dolores. Quizás es una figura bien especial que el Señor, como en tantos otros casos, utilizó, ¿no es cierto?, para dar a entender de mejor manera lo que Él quería decir. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en el capítulo 24 de Mateo, y luego vamos a orar. Les ruego a ustedes allí en sus hogares la oración para que siempre el mensaje de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, pueda estar centrado en las Escrituras, en la palabra suya, que es inerrante y suficiente naturalmente para nuestra fe. Así que en el nombre del Señor voy a dar lectura aquí a los primeros 8 versículos de este capítulo 24 de Mateo, que dice de la siguiente manera: Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos
¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Amén. Dios añada bendición a nuestra vida con su palabra. Oramos ahora. Gracias nuestro Dios por este día que tú has permitido, Señor, que tengamos vida y poder estar ahora en presencia tuya, Señor, y contemplando tu palabra y teniéndola, Señor, entre nosotros como lo que hemos confesado siempre como nuestra regla de fe. Señor, te suplicamos que ella hoy sea la fuente de la cual fluya toda bendición necesaria para la vida de cada uno de mis hermanos nombrados o habiendo hecho referencia, Señor, a los lugares para que allí donde ellos se reúnen también tú puedas bendecir sus vidas por medio de tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, entonces, como les decía, Dios o el Señor Jesús, sabio por excelencia, toda sabiduría está en Él naturalmente, y a diferencia nuestra, seguramente, nosotros necesitábamos, ¿no es cierto?, una enseñanza sencilla, con formas que pudieran ilustrar lo que Él realmente quería decir. Entonces, cuando hablamos de principios de dolores, ¿a qué se refiere la Biblia? Está haciendo una relación con algo de la vida del hombre, ¿no es cierto?, que conoce cómo es una mujer que está de parto. Eso es en el fondo. Ya lo vamos a ir apreciando luego. Pero una cosa interesante, hermanos, que sucede aquí es que como los dolores del parto anuncian el alumbramiento, anuncian el nacimiento de un niño, de la misma manera los sucesos, los acontecimientos que hoy, digamos, tienen a la humanidad en jaque, en particular hoy, ¿no es cierto?, lo que se refiere a las pestilencias o a las pestes o a este coronavirus tan terrible, ¿no es cierto?, que está causando tanto dolor y tiene al mundo aún en jaque, pese a que ha ido evolucionando y probablemente, como hemos dicho otras veces, ¿no es cierto?, estamos ahí a la expectativa de que se anuncie lo antes posible el antídoto, ¿no es cierto?, una vacuna contra esta peste. Pero mientras que eso suceda, ¿no es cierto?, esto va en desarrollo, esto va progresando. Incluso cuando hacemos referencia a este hecho tan singular, ¿no es cierto?, del hombre, pero propiamente de la mujer, su estado de dar a luz o de parir, como dice la Biblia, ¿no es cierto?, está señalado en las Escrituras y seguramente de allí proviene, ¿no es cierto?, todo esto de principio de dolores. Y quiero leerles acá en el Génesis, ¿no es cierto?, cuando Dios en una sentencia en contra de la actitud descuidada, pero en el fondo pecaminosa, ¿no es cierto?, del hombre, Dios sentencia a una situación bien terrible, ¿no es cierto?, a la mujer. Dice aquí, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores,
y tus preñeces, y con dolor parirás los hijos. Ahí está entonces una clara referencia, ¿no es cierto?, a esta frase de principio de dolores. Muchos de nosotros hemos escuchado desde hace mucho tiempo, naturalmente, ¿no es cierto?, esta frase, pero seguramente sin entenderlo, quizás que pasaba por nuestra mente. Pero se refiere a eso naturalmente, de que como los dolores de una mujer se van acrecentando, van subiendo de intensidad a medida que se acerca el momento del alumbramiento, de la misma manera los sucesos que hoy están ocurriendo a la redondez del mundo, pudiéramos, ¿no es cierto?, inferir o pensar que pudieran perfectamente aumentar. Esto que hoy día es tan impactante, que es tan terrible, pudiera serlo aún más en la medida que nos acercamos al suceso que estos hechos están anunciando. ¿Y cuál es ese hecho tan especial? Bueno, ni más ni menos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros como iglesia, ese día, ¿no es cierto?, ese instante, en un abrir de ojos, como el relámpago, dice la Escritura, venga el Señor, ¿no es cierto?, por nosotros, sus hijos. Entonces, inmediatamente, ¿no es cierto?, vienen algunas cosas a la mente, como otra frase que viene de la antigüedad también. Los ancianos, ¿no es cierto?, siempre nos decían por ahí, no, hijito, tiempos mejores no habrán. Y por lo general, ¿no es cierto?, como que quedábamos ahí entrampados en eso y que las cosas iban a ir cada vez más en dificultad. Pero es probable que eso sea razonable de alguna forma, ¿no es cierto?, que tiempos mejores en un sentido no habrá. Pero luego vamos a ver que esa misma afirmación puede tener una respuesta distinta. Es decir, ¿habrán tiempos mejores después de esto? Ya lo veremos. Ya veremos lo que dice la Escritura. Pero volvamos al contexto de Mateo 24. ¿Qué es lo que está el Señor aquí diciendo? Que todas estas situaciones o señales o cosas que están ocurriendo, ¿no es cierto?, y en mayor frecuencia cada vez. Alguien dice, terremotos, enfermedades incurables, ha habido siempre, y estamos de acuerdo con eso. Pero alguien ha dicho, ¿no es cierto?, que es probable que no haya un lugar en el mundo en este momento en que no esté sísmicamente moviéndose, o no hay un lugar en el mundo donde no haya una catástrofe de otra índole, de otra naturaleza. Lo cierto es que esto va creciendo, va aumentando. Pero ¿cómo y por qué es que estamos en esta situación? ¿Cómo es que hemos llegado a esto? Bueno, cuando leemos Mateo 24, tenemos que a lo mejor leer entre líneas o detenernos un poquito. Los discípulos preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Bueno, naturalmente que una actitud engañosa en el hombre es entendible. El engaño, la falsedad, ¿no es cierto?, las trampas que nos hacemos los seres humanos han provocado una catástrofe de proporciones incalculables en todos los ámbitos, en lo económico, en lo moral, incluso en lo religioso, porque quizás la primera cosa que se nos viene aquí a la mente es que el Señor, cuando Él dice, mirad que nadie os engañe, ¿no es cierto?, se refiere a lo espiritual, a lo religioso, porque dice que en aquel día muchos dirán o se identificarán o harán pensar a la gente que son ellos o una persona en particular es Cristo, porque dice,
Porque porque vendrán muchos, eso es, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Hasta ahí nomás llegaría esto del engaño. Si usted se fija, el versículo 6 es como la continuación del anterior y dice, y oiréis guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares, o por los lugares, o en el mundo entero, o no habrá lugar, ¿no es cierto?, donde no se manifiesten estas cosas que la Biblia aquí está diciendo, que el Señor está diciendo con su propia boca, lo que la hace aún más confiable y digna de tenerla en cuenta. Y todas estas cosas son principios de dolores. Otra vez decimos, ¿no es cierto?, esto está en pleno desarrollo, no es el fin. Aún no ha venido el Señor, aún no es el fin del mundo. Sin embargo, está anunciando de preferencia, señalando de preferencia la proximidad del regreso del Señor. Entonces, ¿qué ha ocasionado toda esta cosa? El hombre, sin duda. Ahora Dios, naturalmente, que está permitiendo que todas estas cosas se manifiesten, pero la causa es el pecado del hombre, es que el hombre se alejó de su Dios y por tal razón se volvió un engañador, se volvió un hombre amador de sí mismo, como lo expresan también las escrituras que luego vamos a leer. Mientras vamos a citar otros pasajes aquí para confirmar lo que estábamos diciendo. Entonces, la causa de estas situaciones, ¿no es cierto?, tan terribles que hoy estamos viviendo, si bien es cierto, Dios las está permitiendo en su soberanía, como lo hemos dicho anteriormente, la causa es el hombre mismo. Mateo capítulo 15, versículo 19, dice, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios. Ahí está el engaño, ¿no? Blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Esto no quiere decir que no vamos a hacer caso a la autoridad sanitaria hoy día. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que si no lavarnos las manos pudiera traer algún grado de contaminación, cuánto más aquellas cosas que se desarrollan en nuestro corazón, como las que mencionamos acá, ¿no es cierto?, los malos pensamientos, las muertes, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y a lo mejor mucho más que eso. Aquella es la causa, allí está la causa, es el corazón del hombre que se ha inclinado por lo malo, como lo dice la Escritura, el corazón del hombre, ¿no?, o el hombre mismo se ha inclinado por eso y ha dejado de reconocer a Dios naturalmente como digno de hacer su voluntad. En el capítulo 6 del Génesis, un versículo también muy conocido, dice, y vio Dios que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo al mal. Jeremías 17:9, un versículo muy conocido, ¿no? Dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, el versículo siguiente de esta cita dice, yo Jehová conozco el corazón del hombre. De manera que él sabe, ¿no es cierto?, cuál es la condición de su corazón. Quizás esto nos debería llevar a pensar la urgencia de un cambio de actitud de nosotros, del hombre en general, frente a Dios. También añade la Biblia aquí en Romanos, capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una
fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Y mucho más aún, camino de paz, dice, no conocieron. Más la hostilidad, ¿no es cierto? Y todas aquellas cosas que ofenden, no hay temor de Dios, dice, delante de sus ojos. Bueno, esto nos hace pensar, hermanos, en la urgencia de la predicación del Evangelio de Cristo, que es la tarea que la iglesia tiene. Así es que hoy, frente a esta situación tan terrible en la que nos encontramos, en donde el universo está gimiendo, sí, eso es exactamente. También quiero leer ese versículo. Hay una situación muy penosa en la humanidad. Ustedes lo han podido apreciar igual que yo en las informaciones que nos llegan a través del mundo. Romanos capítulo 8 dice el versículo 21, dice que también las criaturas, que también, dice, las mismas criaturas serán libradas. Aquí hay una promesa de parte del Señor. Serán libradas de la servidumbre, de corrupción, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que todas las criaturas gimen y aún están de parto hasta ahora, y no solo ellas, mas también nosotros mismos, la iglesia de Cristo, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Como decíamos antes, queridos hermanos, este principio de dolores, estas señales que el mundo y que en particular la iglesia de Cristo está de parto, está esperando, aumentarán las tribulaciones, aumentarán las cosas que afligen, los dolores de este tiempo. Bueno, si eso nos acerca al Señor, solo nos resta, ¿verdad?, buscar en Dios la ayuda que necesitamos para soportar, ¿no?, y esperar con gozo la venida del Señor. Bueno, antes cité, ¿no es cierto?, esa otra frase como principio de dolores. La otra era, no vendrán días mejores, aunque esta no tiene, por así decirlo, ninguna propiedad de alguien. Lo anterior lo dijo el Señor, aunque podamos leer acá la Escritura para sostener esto. Segunda Timoteo, la pregunta es, ¿vendrán días mejores? ¿Cuándo declinará esta situación? Se escuchan algunas informaciones, ¿no es cierto?, favorables. Queremos en ese sentido reconocer también la bondad del Señor. Leamos acá, 2 Timoteo capítulo 3, dice: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, o días no buenos, o días de mucho peligro, de mucho dolor, de mucha aflicción. Que habrá, dice, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita.
Obviamente que esa no es la iglesia de Cristo, o no se refiere tan solamente a la iglesia de Cristo, sino al mundo entero en donde impera esta especie de mal en desarrollo. El hombre se volvió una máquina de hacer cosas malas, se volvió una máquina de hacer errores, de cometer errores, de alejarse de Dios. Y por eso es que esta descripción que hace el apóstol está en perfecta armonía con el sermón profético que ya leímos antes allí en Mateo 24, donde dijimos que es el corazón del hombre, en donde se anidan todos estos sentimientos extraños a Dios y extraños a voluntad, y que son la causa finalmente por la cual la ira de Dios se muestra como lo está haciendo en este tiempo difícil. Pero es propio del Evangelio, es propio de la fe cristiana que hoy tengamos que decir que la solución está a la mano. Hemos citado en otros cultos, en otras predicaciones, hemos citado el pasaje de 2 de Crónicas 7:14, pero hoy podemos citar acá Proverbios 28, pues en medio de toda esta situación, Dios está buscando que el hombre tenga un cambio de actitud urgente. Y esto, naturalmente, como no es propio del hombre, tendrá que suceder a través de la palabra de Dios, a través de la predicación del Evangelio. Así es que por ahora leeremos la Escritura relacionado con esto, estimados hermanos. Proverbios capítulo 28. Si es que estamos conscientes, si es que el mundo está consciente de haber faltado, de ser la causa de esta situación que hoy enfrentamos, entonces deberemos o tendremos que tomar en cuenta lo que la Escritura dice aquí, Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué extraordinario mensaje para la humanidad entera. Como decíamos antes, el hombre en su extravío, el hombre en su alejamiento de Dios, va destruyendo todo a su paso, va causando un mal catastrófico. ¿Cómo no reparar en cosas tan desafortunadas como la destrucción de la familia, como la destrucción de la esencia del hombre y la mujer tal como Dios los creó? ¿Cómo no reparar en esas cosas que son producto naturalmente de una actitud fuera de toda lógica del hombre con respecto a la voluntad de Dios? Por eso es que debe el hombre, por eso es que debemos los hombres, todos, arrepentirnos de nuestros pecados. El que encubre sus pecados, un país, nuestros gobernantes por los cuales oramos, las personas que tienen a su haber impartir la administración de este país, puedan entender que la mayor diligencia que probablemente no se ha hecho es la hacer notar a nuestros conciudadanos que deben buscar la cercanía con el Señor y no encubrir sus pecados, pues si así hacemos, la Escritura dice que no prosperaremos, es decir, no habrá solución. Allá en Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, entonces yo iré desde los cielos. Y concluye el versículo y sanaré su tierra, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ese
ese es el desarrollo también de este mensaje de hoy, queridos hermanos, de que estos principios de dolores, como hemos dicho, y que bien pudiera ser, ¿no es cierto?, que mañana esto pudiera ser peor. Sin embargo, confiamos en Dios, ¿verdad?, que haya la capacidad en el hombre, en la mujer, ¿no es cierto?, de entender cuál es el propósito que Dios tiene al permitir que esta pandemia se esté adueñando de la humanidad entera. Juan, el anciano, invita también a las gentes de su época y a todos nosotros a hacer algo similar, como ya leímos en Proverbios, como citamos 2 Crónicas 7:14, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Quizás usted está pensando, ¿no es cierto?, ¿cuándo pasará esta pandemia para poder continuar con mi vida normalmente? Y a lo mejor es justo y todos deseamos lo mismo, pero Dios quiere algo más que eso. Dios quiere que junto con usted volver a pasearse por los parques o las plazas o hacer una vida normal, usted en este tiempo haya tenido la ocasión de reconocer a Cristo Jesús como su Salvador personal. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, que es lo que decíamos antes, el que encubre sus pecados, ¿qué pasa? No hay prosperidad, no hay solución, no hay sanidad, no hay perdón. Entonces, se fija que Dios tiene un tremendo propósito al permitir que estos dolores nos vayan indicando que algo superior y muy importante va a suceder cuando esto concluya. Así lo dice acá Mateo también. Pasados estos días, dice, pasados estos días de aflicción. Leamos eso para que podamos dejarlo también en nuestra consideración aquí, hermanos. Volvamos a Mateo 24. Dice aquí la Escritura: y luego, después de la aflicción de aquellos días. Mateo 24, 29. Ojalá usted tenga su Biblia a mano, usted pueda leerla con frecuencia hasta que ella pueda arrojar luz necesaria, ¿no es cierto?, a ese estado que a veces o que a muchos nos ha perjudicado o hemos pasado por él en algún momento. Hemos estado en tinieblas. Necesitamos que la luz de la palabra de Dios aclare nuestro entendimiento. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, de estas cosas que están pasando ahora, de esta peste, de estas situaciones tan complicadas. Alguien decía por ahí en alguna información que en los Estados Unidos han muerto muchas más personas que soldados murieron en la guerra de Vietnam. Mucho más. Es decir, esto es más terrible que una guerra. Y puede ser aún más terrible. Es impactante. Pero después que pase esto, estimados hermanos, Dios tiene un propósito. Dice: y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos del un cabo del cielo hasta el otro. Qué maravilloso el propósito que Dios tiene. Entonces, estos principios de dolores están anunciando el próximo regreso de Cristo por sus escogidos. Usted es uno de ellos. Usted ha abierto su corazón a la fe del Evangelio. Si usted ha tenido el privilegio de reconocer a Jesús, que murió por sus pecados en la cruz, entonces usted es uno de aquellos y usted debe estar confiado
de que aunque usted muera de esta enfermedad, estábamos escuchando por ahí algo, ¿no? Decía el tema que podemos morir de coronavirus, pero también puede ser de un infarto o de cualquier otra enfermedad si Dios así lo permite. Pero lo importante es, ¿verdad?, que muertos en Cristo, un día nos levantaremos para la gloria de Dios cuando Él venga por nosotros. Ese es un pasaje de la carta de Pablo a los tesalonicenses que a lo mejor si alcanzamos lo leemos. Así es que, hermanos, o amigos que no conocen al Señor todavía, si usted dice yo no he pecado, la verdad que usted le está diciendo a Dios que es un mentiroso y naturalmente usted aún no ha creído en Él. Así es que le animamos en el Señor. Le animamos en el Señor para que pueda usted tomar ocasión, oportunidad para reconocer, ¿verdad?, que este maravilloso libro del cual estamos hablando hoy es la palabra de Dios y que en ella lo que dice es naturalmente señalar al Hijo de Dios como su Señor, como su Salvador. Así es que, estimados hermanos, vamos a leer ese versículo de Primera Tesalonicenses que estábamos haciendo referencia recién acerca de los que mueren en el Señor, por la causa que sea, como dijimos. No hay diferencia, no hay diferencia. Si lo hacemos en Cristo o si al morir nuestra fe está puesta en el Señor, ¿qué sería lo que quiere decir esto? Mire la expectativa de vida que tienen aquellos. 4:14 de Primera de los Tesalonicenses, porque si creemos que Jesús murió por nosotros, digamos, y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Así que podríamos decir, aquellos o aquellas hermanos, hermanas que han muerto por causa de esta enfermedad tan terrible, o por otra causa, la que fuere, si murieron creyendo en Jesús como su Señor y Salvador, el mismo Señor dice que les traerá a la vida. Leamos de nuevo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Vaya que qué tremenda confianza, certeza y seguridad para nosotros hoy poder tomar en consideración esta palabra. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, totalmente confiable, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros de los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Bien decía Mateo 24, allí que los cielos, que el sol y la luna se comprometerían de alguna manera, los cielos se abrirían para dar paso a la venida del Señor Jesús cuando estas cosas hayan pasado. Aún no es el momento que el Señor venga, pero seguramente será pronto. ¿Tiene usted esperanza en la venida de Cristo? Si está desesperado, si está muy preocupado por la situación que estamos viviendo, le entendemos perfectamente, porque muchas veces, aún nosotros, creyendo también, pasamos por esa situación. Pero quiero concluir con un pasaje de la Biblia para hacerle llegar a usted mayor certeza de la obra de Cristo a su favor.
en favor de todos aquellos que un día han de creer. Esperamos que no sea tarde cuando usted pueda tomar en consideración la palabra de Dios que hoy predicamos, ¿no? La Biblia aquí, Carta a los Hebreos, capítulo 2, refiriéndose a Cristo, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Todo está sujeto a Él, la enfermedad, la vida suya está en Cristo. Si usted desea alcanzar la salvación, Cristo se la puede otorgar por medio de la fe en Él naturalmente. Empero, dice, vemos coronado de gloria y de honra a este Cristo por el padecimiento de su muerte. Aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, o sea, se hizo humano, se hizo como uno de nosotros siendo Dios, pero asumió nuestra condición, ¿a eso se refiere? Hecho un poco menor que los ángeles para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos, por usted, que no le conoce, y que tanto le ama que permite, ¿no es cierto?, que estas cosas paso a paso vayan dando luz a las personas que no habíamos entendido, ¿verdad? Que lo que están anunciando estos principios de dolores es que pronto aparecerá en las nubes el Hijo de Dios, así como la mujer sufre los dolores de parto que anuncian la venida de un bebé, de la misma manera. Entonces, ¿qué más dice la Biblia aquí? Para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas. Otra vez la soberanía de Dios, el señorío y poder absoluto de este Cristo en el cual creemos, por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos. ¿Quién va a llevar a la gloria a muchos hijos? Cristo. ¿Cómo? Creyendo en Él, en su sacrificio hecho en la cruz del Calvario por aquellos que habían de creer. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Jesús se siente parte de la iglesia. Jesús se siente en medio de nosotros. Bien lo dice el profeta, Jehová está en medio de ti. El Señor está en medio de nosotros, hermanos queridos. Así que podemos confiar en Él dejar en Él todas nuestras preocupaciones. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, usted puede hoy, si Dios le da que pueda hacerlo, tomar una decisión y abrir su corazón a la fe, y de esa manera no solamente superar la crisis, la situación que estamos viviendo, sino alcanzar también la salvación, la vida eterna. Así que estos principios de dolores tenemos que mirarlos de una forma diferente. Tenemos que verlos como la forma en que Dios ama a su creación y le está diciendo, tengan un cambio de actitud, arrepiéntanse y yo me encargaré de lo demás. Sanar, perdonar, sanar y hacer todo el bien que ustedes necesitan. Así que al Señor, una vez más, como lo hemos dicho, al Señor sea la gloria. Damos gracias a Dios por este tiempo de poder hablar acerca de estas cosas. Sencillo quizás, ¿cierto? Pero Dios, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, pueda llevar todavía mayor comprensión a la vida
de cada uno de ustedes. Un saludo cariñoso, queridos hermanos, y también para quienes nos han oído hoy. Dios bendiga sus vidas y pudiéramos también contar con ustedes, si así lo deciden. Cuando esto vuelva a la normalidad, ustedes podrán buscar un templo evangélico donde poder congregarse. Dios añada bendición a sus vidas. Estimados hermanos, muchas gracias y nos veremos, si Dios así lo dispone, en la próxima semana. Muchas gracias. Amén.